la segunda jornada de la PyCon en este track web. Tenemos con nosotros hoy día a Christopher Cooper y, bueno, varios otros speakers, pero iniciaremos con Christopher. Christopher, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Tengo el placer de presentar a Christopher, a quien conozco desde hace muchos años y con quien he tenido el placer de colaborar en algunos proyectos y algunas locuras en Python cuando estábamos ambos en la Santa María. Christopher es profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María y ahí enseña mecánica de fluidos y hace todas sus clases de una manera muy práctica con Python y Jupyter Notebooks. Y bueno, hoy nos va a venir a hablar de algunos temas relacionados con cómo generar impacto, cómo generar adopción en las comunidades. Así que estamos muy atentos a lo que nos puedas presentar y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy y tenemos mucho interés de todo lo que nos vas a mostrar. Así que un gusto tenerte acá, Christopher. Muchas gracias, Seba. Para mí es realmente un gusto estar acá. Como te había comentado antes, gente muy cercana a mí ha estado muy metida en la comunidad de Python y yo he estado en deuda al respecto. Y espero que esto sea el inicio de algo hacia el futuro. Justamente, pues como decías, para mí también fue un gusto esa colaboración que tuvimos hace ya algunos años en la parte más de educacional y docencia. Hoy día no voy a mostrar de eso, ¿ya? Pero voy a mostrar algo que ha sido un poco mi pelea actual en temas de investigación. Y más que dar tips de cómo hacer que una comunidad adopte buenas prácticas y a través de Python en particular. Vengo a buscar información de parte de ojalá el feedback, porque estoy en esa pelea en este momento y si es que alguien ha tenido una pelea similar, sería muy bueno saber su experiencia. Entonces, un poco mi objetivo en esta charla es un poco dual. La primera era justamente a ver si que hay un poco de ese feedback. Y dos, una presentación a esta comunidad que según lo que conversábamos, sea súper abierta y entretenida. Entonces tengo hartas ganas de participar. Bueno, ahora... adelante, Christopher. ¿le doy nomás? Para ti, Sí. para todos los que nos escuchan, es una comunidad, como tú dices, muy abierta y felices de recibir nuevos integrantes, ideas, feedback. Es lo que nos hace a todos mejorar y también motivarnos. Vale. Y eso, y en el fondo, bueno, es una buena oportunidad justamente para partir. Así que vamos, espero que les guste. Ahora, lo que sí doy como el warning que probablemente sea un poquito diferente de lo que van a seguir viendo después. No voy a estar hablando de datos ni de web, pero más bien de computación científica. Pero por último, eso también abre un poco o muestra lo amplio de las aplicaciones de Python, ¿ya? Hay mucho que hacer aquí y hay mucha gente muy buena trabajando en esto que parece ser quizás un área un poquito menos flashy que las otras, pero sin duda da el impacto, sin duda da el impacto. Perfecto. Bueno, el escenario es todo tuyo, Christopher, y escuchamos atentos. Ya, pues. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, se ve mi cursor. Voy a hablar un poco de lo que ha sido mi trabajo y de mi historia acá de trabajo y cuáles son las peleas que estoy dando hoy en día. Y a ver si alguien ha dado una pelea similar en algún momento. Que yo creo que como les decía, tengo que pasar acá. Ahí. Antes de partir, sí, dar agradecimientos. En el fondo, como decía, sea un profesor de Departamento de Ingeniería Mecánica y ahí tengo un pequeño grupo de investigación con estudiantes de pregrado, de magíster y de doctorado, que son los que realmente hacen el trabajo. Uno propone y da ideas, pero los que realmente se sienten hacen códigos en estos chiquillos.
Los divido en dos porque los de abajo son estudiantes que se han graduado en el último año más o menos, que hicieron tremendos aportes al grupo, y los 6 de arriba son los chiquillos que están hoy en día activamente trabajando conmigo. Y por supuesto una lista de colaboradores y fuentes de financiamiento y cosas por el estilo. Pero quería partir un poco, y quizás esto sea un spoiler, ¿ya? Porque voy a hablar de todo esto a lo largo de la presentación, pero quería ponerme un poco en contexto para un poco presentarme frente a ustedes. Yo, bueno, en general la historia se divide antes de Cristo, después de Cristo, o gente hoy en día habla de pre-pandemia, post-pandemia. Para mí, un hito importante en mi vida es Python, de hecho. Y uno puede hablar de mi vida antes de Python y mi vida después de Python, ya que yo partí usando Python en el año 2008. Yo era estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad de Santa María, y me fui a hacer un intercambio de investigación a la Universidad de Bristol a trabajar con quien eventualmente fue mi supervisora doctoral, con Lorena Barba, que de hecho es una persona que está muy metida en el tema Python, si alguna vez has escuchado de ella. Y yo no había tomado la posta 1, así que esta es una buena oportunidad. Y para mí fue un aterrizaje súper forzoso. Había tenido formación de ingeniero de programación en Pascal, ya existía eso. Y bueno, había interactuado con MATLAB, había usado Fortran, harto Fortran, porque a ingenieros mecánicos les gusta eso y sigue gustándoles bastante. Y llegué un martes a Bristol, y el miércoles estaba en un tutorial de Python, porque ella me dijo, mira, tú vení y vaya a hacer un código de dinámica de fluidos computacional, quiero que resolvamos el flujo alrededor de un cilindro, clásico ejemplo de resolución de ecuaciones de Navier-Stokes, de la ecuación de Navier-Stokes. Y nada, pues me gustó, ¿ya? Y en esos 8 meses que estuve allá, o 9 meses creo que fueron, lo logré, ¿vale? Pero era un poco lento en ese momento. Python no era lo que es ahora, ya han pasado, ¿cuánto? 15 años más o menos. Y aparte, bueno, mi pericia de programador no era la mejor, ¿vale? Pero lo logramos, ¿ya? Logramos algo. Y ahí, en el fondo, partí derechamente usando esto para aplicaciones de ingeniería. Después me fui a hacer el doctorado a Boston con Lorena también. Y el segundo año del doctorado, y en mi candidez de estudiante recién partiendo el doctorado, digo, ya, en mi doctorado voy a hacer el mejor código de electrostática molecular, que era la aplicación en la que empecé a trabajar y en la que voy a hablar, y va a ser el mejor de todos, y lo va a ganar a todo el mundo, y va a ser va a ser en Python, y va a ser fácil de usar y todo. Entonces, el problema era que en ese momento, como decía, la librería no era todo tan rápido como hoy, y tuve que cuando hurguetear un poquito más para hacerlo más rápido. En particular usamos harto tarjetas gráficas, estábamos trabajando con PyCUDA y Swig para interfacear con C en las partes más computacionalmente intensas. Pero nada era muy elegante, honestamente. O sea, PyCUDA, no sé si lo han interactuado con ella alguna vez, pero es básicamente tú le pasas un string con el código en CUDA y te lo compila just in time. Y Swig tampoco es tan elegante, tiene unos archivos de interfaz que son bien horrendos. Pero funciona, ¿ya? Y 2 años después ya tenía un código funcional, del cual me siento súper orgulloso, y con eso pude sacar mi doctorado. Pero honestamente se dio como yo creo que se dan el 99% de los trabajos de computación científica, de modelación, en que yo partí jugando con Python y jugando, teniendo un código de juguete para probar a hacer cosas, y eventualmente cuando yo me sintiera cómodo iba a empezar a hacer ese mejor código, ¿ya? Pero de repente me di cuenta que tenía un monstruo demasiado grande, y no había tiempo tampoco para poder empezar algo nuevo. Y dije, ¿sabes qué? Empaquetemos esto, y esto va a ser el código. Y al final terminó siendo un código de, qué sé yo, 40.000 líneas, ¿ya? Más incluso. Pero funciona, pero no era muy pythónico, no era fácil de usar, y al final caí en una trampa, en el sentido de que terminé haciendo las mismas prácticas, sean buenas o malas, de los otros códigos que hacían cosas similares. Entonces no era interactivo, no podías ir a buscar resultados intermedios de las simulaciones. Había un montón de problemas, o sea, no problemas, pero detalles que cuando yo
concebí este proyecto y dije, no, esta cuestión va a ser interactiva y tenía toda una idea, ¿vale? Y por supuesto que no lo logré. Ahora termino el doctorado, me vuelvo a Chile como profe en la Santa María en 2015 y me doy cuenta de que el único que entendía esas 40.000 líneas de código era yo. Y aparte de eso, no podía pedirle a un estudiante, sobre todo de pregrado, que era con lo que más estaba interactuando en esa época, un estudiante de pregrado que se metiera el código y se demorara, qué sé yo, 8 meses en entender el código para recién poder hacer un aporte, ¿vale? Entonces era imposible, era inmantenible. Y si yo quería mantener una carrera de investigación, no era la forma de hacer las cosas. Y ahí justo, bueno, la evolución de Python del 2008 hasta el 2018 es enorme y aparecen un montón de librerías y ahí es donde encontramos librerías que nos sirven mucho y eso es de lo que voy a hablar ahora. Y recién ese 2018 empezamos a hacer ese código, mejor código, creemos nosotros, para electrostática molecular. Y 5 años después de que habíamos concebido el proyecto y después nos damos 5 años más en terminar de hacerlo, por supuesto con idas y vueltas, momentos de pausa y todo, y ahora estamos como siento listos con un producto que podemos entregar a la comunidad, ¿ya? En particular la comunidad de química computacional. Entonces, eso es de lo que voy a hablar ahora, y este es el contexto de dónde vengo yo, ¿vale? Pero, ¿de qué estamos hablando? Y aquí me voy a pedir disculpas de antemano, voy a hacer, probablemente presentar más matemática de la que quisieran, o más de ecuaciones diferenciales y cuestiones, y lo siento, pero lo bueno es que es para que vean esencialmente de dónde venimos en lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de química computacional en particular, estoy hablando de modelación molecular, ¿ya? Existen un montón de modelos, partiendo de cosas súper detalladas como química cuántica acá arriba, ¿vale? El problema es que son altamente detalladas, pero tienen el costo computacional es enorme. ¿Qué hacen química cuántica? Básicamente tú resuelves la estructura electrónica alrededor de cada átomo, ¿ya? Y súper detallado y todo, pero si quieres hacer más de algunos átomos, en verdad ya está ahí en problema. Entonces, aquí pongo una línea punteada para saltarme de una descripción cuántica a una descripción clásica, en donde reemplazamos esa estructura electrónica alrededor de los átomos con cargas puntuales, que son básicamente las cargas parciales de las moléculas. Y uno resuelve las fuerzas y usa segunda ley de Newton para poder calcular la fuerza, la aceleración, y la aceleración mueve las partículas y hace que la cosa evolucione. Que es altamente utilizado. Y eso se le llama dinámica molecular clásica, que es lo que estoy mostrando acá. Y después aquí pongo otra línea punteada para saltarme de una descripción discreta, en donde estoy considerando cada átomo de forma discreta, a una descripción continua. Y aquí es donde estoy yo. Aquí lo que hacemos nosotros, en vez de tener el soluto, la molécula que estoy viendo es descrita de forma con cada átomo, pero el solvente, el agua que está afuera, porque biológicamente las proteínas están en agua, ¿cierto? En agua con sal en particular. Eso está considerado como una constante, como un dieléctrico continuo, como un dieléctrico continuo, ¿ya? Y nada, pues eso funciona bastante bien. Lo bueno es que reduce un montón los grados de libertad y hace que las cosas sean un poquito más rápidas. ¿Ya? De hecho, se usa, es súper utilizado en esta comunidad, en la comunidad de computación química, principalmente para calcular cosas como el termodinámico del equilibrio, en el fondo, ¿no? Calcular energías libres y el cálculo de potencial electrostático promedio. Esta es una aplicación bien bonita del grupo de Klaus Schulten en UIUC, en Illinois, en donde esta tremenda cuestión acá es una neuromidiasa, es una proteína que está en la superficie del virus de la influenza. Y esta cosa chica que se alcanza a ver es Tamiflu. Tamiflu es un fármaco bien estándar para la influenza. Y lo que querían ver era qué era lo que dominaba en la interacción, y lo que ven era lo que se dan cuenta era que lo que dominaba era la electrostática, y estos colores aquí son el potencial electrostático en la superficie molecular. Así que es súper utilizado en ese contexto, pero también para modelos de multiresolución, donde uno quizás tenga cierta región de interés de forma cuántica, y después el resto lo podemos hacer continuo, o una cuestión mixta en donde pueden estar haciendo dinámica molecular clásica, en donde hace que todos los átomos choquen, y sacas ciertos snapshots y haces
un cálculo de Poisson-Boltzmann, de continuo, acepto snapshots solamente para ver cómo evolucionan las cosas. Así que son ampliamente utilizados. Y esto es una gran oportunidad en el sentido de que si uno pone una muy buena herramienta afuera ahí disponible, son miles de personas las que se pueden ver beneficiadas por esto. ¿Vale? El modelo es, como les dije, es un modelo de ecuaciones diferenciales parciales. Básicamente, el modelo que está acá es básicamente una ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson es la clásica ecuación de electrostática. Ahora, si consideramos de que en el agua, o sea, si la transpiración es salada, ¿cierto? El agua que tiene uno en el cuerpo tiene sal, tiene iones de sal, y si tú pones sal en el agua se disocia y tienes iones negativos de cloro y iones positivos de sodio, y si tú pones una carga puntual, o si tú pones una carga puntual positiva, por ejemplo, los iones de cloro van a querer acercarse, los iones de sodio se van a querer alejar, y eso tenemos que considerarlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, si nosotros partimos de la clásica ecuación de electrostática y consideramos cierto ordenamiento de estos iones de sal, llegamos a lo que se llama la ecuación de Poisson-Boltzmann. Y esta es la que resolvemos. En verdad, nosotros resolvemos en su versión linealizada, que es la que está abajo, que es una muy buena aproximación en un montón de aplicaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ve esto? Una cosa que yo rescato harto de esta comunidad de química o de bioquímica es que fueron grandes precursores o pioneros en la ciencia abierta. En algunos aspectos, en otros aspectos no tanto, pero en este aspecto sí, en donde durante muchos años las técnicas experimentales permitieron definir o encontrar estructuras moleculares, básicamente la posición para para una proteína, tú puedes determinar, te pueden decir cuáles son las posiciones de los átomos, ya con ciertas técnicas. Y ellos han estado compartiendo esto en bancos de data durante muchos años y hay miles y miles de proteínas. Entonces uno puede bajar la estructura y le aplica lo que se llama un force field, no vamos a entrar en detalle ahí, pero básicamente le asignamos una carga, a cada átomo le asigno una carga puntual y le asigno un radio atómico, y como este radio atómico. Y si doy vuelta una pelota del tamaño de una molécula de agua, como esta, se genera esta interfaz. Entonces digo, bueno, lo que está de aquí para afuera es agua, con su constante dieléctrica y con sal. Y lo que está de aquí para adentro es la proteína, el soluto, y con sus cargas puntuales, sin sal, porque la sal no entra ahí, y con una constante eléctrica muy baja, prácticamente la del vacío. Así que esta interfaz es básicamente una interfaz donde hay un salto de la constante eléctrica muy alto. Y esto genera este sistema de ecuaciones diferenciales parciales que tengo acá. Esta primera ecuación es el potencial adentro de la molécula. Fíjense que estas son las cargas puntuales, las cargas parciales que estaba hablando hace un rato. Y esta ecuación de acá abajo es la ecuación de Poisson-Boltzmann, que es para el potencial afuera, ¿ya? Y tienes condiciones de interfaz acá. Esto no es nuevo, ya hay códigos dando vueltas hace muchos años que resuelven esta ecuación. Fíjense aquí, unas de los 90, incluso tiene más de 30 años, casi 30 años. Ese código tiene más de 30 años probablemente. Y son súper utilizados. Y ahora hay que tener ojo porque son muy utilizados, pero también muy mal utilizados, ¿vale? En el sentido de que no había una real educación de esa comunidad para usar bien el software, porque hay que tener ojo con las convergencias de malla, hay que tener ojo con que la cosa no haya inestabilidades numéricas y cosas de estilo, que el problema es que si lo usas como una caja negra y tienes, a menos que tengas unos parámetros por defecto demasiado finos que lo hacen demasiado lento, y cosas que no hacen, puedes tener problemas, ¿ya? Y el tema es que muchas veces se han tomado decisiones físicas a partir de estas simulaciones que no les ha ido bien y el modelo de forma injusta se ha ganado una reputación de que, es que no es tan exacto. Y no es que no sea tan exacto, lo que pasa es que mucha gente lo está usando mal, ¿vale? Aún así, se usa mucho, pero hay una buena parte de la comunidad que ha dejado de confiar en estas herramientas por considerarlas poco exactas, lo cual no es correcto. Los más usados son APBS y Delphi, ya por lejos, 99% de la gente lo corre con estos dos códigos, que son códigos de diferencias finitas, ¿ya? Bueno, entramos un poquito en detalle. ¿A qué me refiero con diferencias finitas? Diferencias finitas es un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales parciales, en donde lo que hago es agregar un cuadriculado alrededor de la molécula
y defino acá un nodo IJ, arriba el nodo IJ más 1, abajo el nodo IJ menos 1, a la izquierda el nodo I menos 1J, a la derecha el nodo I más 1J, y aproximo las derivadas parciales como una combinación lineal del potencial en cada uno de esos nodos, ¿ya? Lo cual funciona bien en el sentido de que es fácil de implementar y converge. O sea, si es que tú refinas a morir, eventualmente llegáis a la solución correcta. Ahora, esto puede imaginarse que trae un montón de problemas de cómo se acopla la parte más física. ¿Por qué? Bueno, primero, tú tienes cargas puntuales, ¿cierto? Y esas cargas puntuales tienes que traspasarlas a la malla. Y eso es complicado numéricamente. Además, como les comentaba, tienes una interfaz en donde tienes la constante eléctrica de la molécula adentro, que es muy baja, que es 2, y tienes la constante eléctrica del agua afuera, que es bastante más alta, alrededor de 80. Y el problema es que si tú tienes una cuadrícula, naturalmente se te difumina un poco esa interfaz, ¿no? Y básicamente terminas como con una representación que parece una escalera. Y además, yo sé que si tengo la molécula acá, su potencial electrostático al infinito debería caer a 0, ¿cierto? Si yo estoy muy, muy lejos, no voy a sentir la presencia de la molécula. Pero, por supuesto, no puedo hacer una malla infinitamente grande. Por lo tanto, necesito poner condiciones de contorno acá, ¿ya? Que hagan como si el potencial está cayendo a 0 al infinito. Y eso lo hace súper difícil porque necesitamos una malla muy, muy fina, sobre todo para aplicaciones de alta precisión. Y ahí es como cuando nosotros dijimos, bueno, ¿podemos hacer esto un poquito mejor o no? Y ahí nosotros éramos fans de un método que se llama el método de elementos de borde, que sentimos que se acopla muy, muy bien. Entonces, ¿qué hace el método de elemento de borde? En vez de tener el sistema de ecuaciones diferenciales parciales que mostraba acá arriba, voy a volver solamente para mostrarlo rápidamente, este sistema, donde esta es la ecuación interna y esta es la ecuación externa, tengo un sistema de ecuaciones integrales, ¿ya? Básicamente es la segunda identidad de Dirichlet, ¿no? Nada complicado. Entonces, la ecuación de arriba sigue siendo, esta es la ecuación interna y la ecuación de abajo sigue siendo la ecuación externa. Lo interesante es que fíjense que estas integrales corren solamente sobre la interfaz, ¿ya? Entonces, si yo tengo que mallar la interfaz solamente y se hace una triangulación, no hay ningún problema. O sea, no es fácil, pero se puede. La verdad es que la interfaz queda representada de forma muy precisa, 1. 2, las condiciones de interfaz de continuidad del potencial y del desplazamiento eléctrico son enforzadas precisamente en la interfaz. Además, las cargas puntuales que están aquí a la derecha se tratan de forma analítica y por construcción el potencial cae hacia el infinito. Entonces, todas estas complicaciones que veíamos del método de diferencia finita se ven superadas por este método. Ahora, no es fácil tampoco, ¿ya? O sea, no es la panacea la cuestión. Las mallas son harto más difíciles, no es una cuadrícula, es una triangulación sobre una superficie molecular. Afortunadamente tenemos códigos que hacen eso. Pero lo principal es que el código es muy difícil. Tienes que hacer esquemas de integración que son complicados. En la ecuación que estaba mostrando arriba no está esta, pero básicamente tenemos ecuaciones con integrales hipersingulares que se le llaman, donde esta acción se hace 0 y hace muy complicado. 2, las matrices que se generan, esta matriz que tengo acá abajo, ya es una matriz densa, que se refiere a eso, que no hay ningún 0. Son todos los términos de la matriz son importantes. Y eso hace que si es que no hago nada al respecto, la matriz rápidamente se hace insostenible en términos del tamaño, ¿no? Si tenéis, no sé, unos 40.000 elementos, por ejemplo, tenéis una malla de 40.000 por 40.000, si multiplicáis eso por un punto flotante, básicamente se te va la RAM completa. Entonces necesitamos algoritmos de aceleración que son súper complejos, ¿ya? Y además, y un poco lo que me pasó a mí, tenía 30.000 líneas de código y el mantenimiento del prototipado, el mantenimiento del código se me hacía muy difícil y probar nuevas ideas era una joda, era muy complicado. Y bueno, aún así, este es el código que hice durante mi doctorado, se llama PICB, y al cual yo me siento súper orgulloso, ¿ya? Lo quiero mucho este código, pero ¿por qué? Porque resuelve el problema, hicimos aplicaciones súper interesantes que voy a mostrar en un rato más. Corre tarjetas gráficas, es acelerado con Tricode, por lo tanto el uso de memoria es súper eficiente.
y todo desde Python, pero no tan bien. Como les dije al principio, no quedó muy pythónico esto, ¿vale? Y terminaba siendo un código igual de bueno o igual de malo que los anteriores, en el sentido de que era solamente un input file. Entonces, yo estaba de vuelta en Chile y tratando de ver cómo podía empujar mi línea de investigación usando Pigby. Y veía que estaba difícil. Y ahí es cuando empecé a leer sobre esta librería que se llama BMPP, de un buen amigo, Timo Becker, en University College London, que hace toda una abstracción súper de alto nivel de estas operadores integrales. Y me toca la puerta un estudiante de pregrado, esto del año 2016, Paulo Fernández, y me dice, profe, ¿tiene algún tema de memoria que podría ofrecerme para graduarse y todo el tema? Y dije, bueno, estaba leyendo esto y dije, bueno, ¿por qué no reproduce los resultados de mi código con esto? O sea, ¿por qué no aprendo a usar la librería, resuelve este problema y comparamos con mi código? Ya, me dice, vamos, pues. Cerró la puerta, caminó y me di cuenta de la pésima idea. En el fondo, yo me he demorado 2 años, 3 años en hacer un código como estudiante de doctorado full time. Y un cabro de pregrado, probablemente haciendo 1000 otras cosas al mismo tiempo, lo estaba mandando a reproducir mis resultados. Entonces dije, bueno, probablemente no lo vea más. ¿Ya? Ahora pasaron 2 meses y lo vi. ¿Ya? Y reprodujo mi resultado. Y me trajo su código. Y con 30 líneas de código tenía el resultado. ¿Ya? Yo me demoré 2 años y medio, 40.000 líneas de código. Un estudiante de pregrado se demoró 1 mes y medio, 20 líneas de código. ¿Ya? Por supuesto fue un golpe al ego, ya no lo niego, pero después de superado ese golpe al ego, uno, es bueno porque significa que la comunidad se está moviendo hacia adelante, pero además es una gran oportunidad en el sentido que ya no necesito entrenar a un estudiante durante 8 o 9 meses para que aprenda a usar un código, 1 mes y medio que sepa esto y ya estamos en un punto en donde podemos hacer cosas nuevas. ¿Ya? Ahora, para mi ventaja, entre comillas, esto era más lento en ese momento, ahora habría que ver, pero era más lento que mi código, usaba más memoria que mi código, pero ahí están los resultados. Entonces, si quiero prototipar, probar nuevas ideas, está re fácil. Ahora, no es, por supuesto, simple. No puedo pedirle a gente de química computacional que sepa método elemento frontera, tienen que saber de espacios funcionales, de operadores integrales, de precondicionadores, y ahí ¿cómo se llama esto? Con los estudiantes de pregrado, principalmente Stefan, pero con la ayuda de Miguel y Kenneth también, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos como empaquetamos este BMPP para que desde una sola línea de código un químico computacional se meta a Jupyter, ¿cachai? Y haga una línea de código, o sea, una llamada, y pueda obtener todos los datos que necesita. Y ahí es como nació PB&J, que era como un juego de palabras por Peanut Butter and Jelly, pero en verdad es Poisson, Boltzmann and Jupyter. Que nos tiene, y esto es lo que estamos empujando hoy en día. Lo que nos preocupamos era que ojalá el diseño del código sea le haga lo más sentido posible a alguien de la aplicación, porque la idea es que también sea fácil de extender. Y así es como llegamos a este diseño en donde tenemos 2 clases principales. Una clase de simulación que va a guardar todos los parámetros de la simulación y va a tener todas las funciones con las que va a interactuar el usuario. Y una clase soluto que guarda todos los parámetros del soluto, ¿ya? Y básicamente yo cargo un soluto a la simulación y corro todo lo que tengo que correr y con una sola línea de código. Entonces, así es como se ve, por ejemplo. ¿Ya? Tú importas la librería, generas una simulación, generas el soluto, que este PQR es básicamente la estructura molecular, agregas el soluto a la simulación y después simplemente save simulation, calculate solution energy y se calcula todo. Y la gracia además es que todos los resultados intermedios quedan guardados en un diccionario, entonces yo puedo ir a visitar oye, para llegar a esta energía de solvatación, por ejemplo, ¿cuál fue el potencial en la superficie? ¿O cómo era la matriz? ¿Cómo era el lado derecho del sistema lineal y todo eso?
Y una vez que calculas eso, reutiliza variables para calcular nuevas cosas. Por ejemplo, quiero calcular la energía de solvatación, quiero calcular la fuerza, por ejemplo. Simulation dot calculus observation forces, reutiliza todo lo que puede reutilizar y me tira la fuerza de solvatación. Y además puedo plotear. Y esto no es menor, en el sentido que esto, sobre todo, gente interesada en diseño de fármacos y gente interesada también en biología estructural, usa mucho este tipo de plots del potencial electrostático en la superficie, en donde buscan como puntos calientes, ya hotspots de potencial, en donde posiblemente algún fármaco podría hacer binding. Y además para nosotros no solamente sentimos que es muy fácil de usar para gente externa, sino que para nosotros es como una caja de Legos para poder jugar, armar nuevas cosas. Tenemos una interfaz como estándar para hacer extensiones, mientras tengas un lado izquierdo una matriz, un lado derecho de la ecuación y un precondicionador, puedes hacer realmente lo que quieras. Es divertido porque algo que yo rescato harto de la comunidad de química computacional es que es una comunidad que está muy interesada y muy preocupada de que el software que se desarrolle sea robusto, mantenible y preciso, ¿ya? Y lo cual lo encuentro súper sabio de parte de ellos en el sentido de que no vaya a ser si que hay un software con un bug, por ejemplo, y ese bug genera resultados que eventualmente hagan decisiones de diseño equivocadas más adelante, aguas abajo. Básicamente el problema les va a reventar en la cara. Entonces, es re importante que los códigos que se están desarrollando a nivel de comunidad sean buenos. Entonces, dos de esos esfuerzos son MOLSI, por ejemplo, en Estados Unidos, y BioExcel en Europa. Y de hecho, ahí Python tiene un rol fundamental. O sea, es el principal motor de software detrás de todo, de lo que están empujando ellos. Y lo divertido es que Poisson Boltzmann, en particular, es una herramienta que no se ha ajustado a estos estándares aún. Y sentimos de que lo que estamos haciendo nosotros es lo que la puede llevar a ese nivel. Entonces, con esto hemos hecho un montón de cosas, ¿ya? De aplicaciones súper interesantes, tanto desde el punto de vista de aplicaciones per se, que si yo, biosensores, proteínas de membrana, hemos hecho simulaciones con virus, antes de la pandemia, así que fuimos un poco precursores en eso. Y aparte también más matemático, refinación adaptativa de mallas, acoplamiento con método de elementos finitos y método de elementos de frontera. Estamos usando también en diferentes formulaciones integrales. Tengo estudiantes trabajando en Machine Learning para poder mejorar nuestra performance y cosas por el estilo. Pero hoy día quiero hablar solamente de un caso en particular, si es que tengo el tiempo. Creo que tengo unos 5 minutos de cálculos precisos de fuerza como para hacer evidente lo cuánto mejor es BEM que diferencia finita o que el estándar hoy en día. Y este es un trabajo que hizo un estudiante, Ian, en colaboración con Horacio, que es un colaborador en Madrid. Básicamente, a grandes rasgos, la fuerza es la gradiente de la energía, entonces tengo que sacar la derivada de la energía y siempre en método numérico calcular, o sea, tener alta exactitud en la derivada de algo es complicado de entrada, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo, pero las dos principales son derivar el función de energía y calcular un tensor de esfuerzo. Pero lo principal es que tienes que calcular las derivadas, o sea, el E es el campo eléctrico es la derivada del potencial. Tienes que calcular E en las cargas y E en la interfaz. Y eso es complicado, ¿ya? En las cargas se puede hacer de forma fácil, simplemente calculando el potencial en puntos cercanos y haciendo diferencias finitas. Y en la interfaz es donde diferencias finitas tiene más problemas y nosotros encontramos una metodología que era exacta desde el punto de vista de una función lineal por parte. Ya no vamos a entrar en detalle ahí, pero solamente quiero mostrar algunos resultados. Y aquí la lisosima es un clásico ejemplo, en donde si nosotros lo que estamos haciendo es calcular fuerzas entre dos cuerpos. Si el cuerpo está solo, la fuerza tiene que ser cero.
Entonces, la solución exacta es 0, y aquí tenemos con el método elemento frontera las dos técnicas, sacando la deriva de la función de energía con tensor de fuerza de Maxwell, y se ve que yo, a medida que yo refino la malla, ¿vale? Se va a 0, ¿vale? Así que eso es bueno, ¿vale? Y en diferencia finita es lo mismo. Delta X es el tamaño de ese cuadriculado, y a medida que yo refino, el cuadriculado va acercándose a 0. Así que todos convergen a algo. Ahora lo interesante era ver, bueno, si es que yo hago cálculos de energía, ¿qué malla necesito para tener buenos resultados? El método elemento frontera, una malla con 2 vértices Angstrom cuadrado, es una buena malla. Es una malla de parte gruesa, pero de ahí para abajo, ¿vale? Con 2 elementos por Angstrom cuadrado tengo una fuerza calculada de 5 con Energy Functional y 0,6 con Maxwell Tensor. Parece ser que Maxwell Tensor es un poquito más exacto. Con diferencia finita, una malla de 0,5 o menos es buena malla. 0,5 acá es esta de acá, 0,469, ¿cierto? En este caso la fuerza es 64, lo cual es muchísimo más alto. Entonces, ¿qué es lo que nos indica eso? Que si queremos hacer diferencias finitas para calcular fuerza, necesitamos una malla muchísimo, muchísimo más fina. Hicimos algunos ejemplos con Barstar, no voy a entrar en detalle aquí, y tiene una publicación bonita, pero me gusta esta aplicación, y con esto voy terminando ya casi, en donde esto fue una colaboración también con Horacio y con Ian Addison Smith, que es el estudiante que trabajó en esto. Horacio estaba conversando con unos experimentalistas en Madrid que usan AFM, la Atomic Force Microscopy. Es una técnica experimental en donde tienen una aguja ya nanométrica y lo hacen para traquear superficies, ¿vale? Entonces pueden ver, pueden caracterizar en el fondo, la superficie a nivel ya atómico, prácticamente nanométrico. Y ellos tenían un sustrato, ponían un virus, ¿ya? En particular este es el Zika. Sí, era el Zika. Y en el fondo lo que querían era pinchar el virus con el AFM. Y se dieron cuenta que la fuerza que sentía la aguja dependía de la orientación en cuál pinchaba. Y eso les generaba mucho ruido. ¿Por qué? Porque, bueno, este virus es tan chico que la electrostática debería ser un efecto global. Entonces, ¿cómo hacer que si es un efecto global y yo lo pincho de diferentes lados, vaya a tener el impacto sea diferente? Entonces dije, bueno, probemos. Pues. Entonces hicimos una simulación, pusimos el virus, pusimos una superficie que simulaba el tip de la FM. Primero lo validamos, por supuesto, y vimos acá en la línea roja nuestro cálculo, la línea morada acá es un fit experimental. Nosotros esperábamos estar en el orden de magnitud, y aquí estuvimos harto más cerca del orden de magnitud, así que nos quedamos muy contentos con nuestra validación. ¿Y qué vimos? Esto de acá, estos puntos de aquí son los átomos del virus. Y los puntos en azul son puntos que tienen más de, 2% de la fuerza total, más o menos, que sienten más de 2% de la fuerza total. Y nos dimos cuenta que el efecto era altamente local. Entonces, por supuesto que tiene que ver la orientación desde donde pincháis. Entonces, y además de eso, les entregamos a ellos un laboratorio computacional, porque ahora podían empezar a preguntar, bueno, ¿qué átomo es el que siente más fuerza? ¿Qué aminoácidos son los que sienten más fuerza? Y así poder tener un mejor entendimiento de la interacción entre el tip y el virus. Y eso también tiene una publicación muy bonita que está acá en Nanoscale. Y eso, así que básicamente espero de haberlos convencido de que BEM tiene todos los ingredientes para ser mainstream en Poisson-Boltzmann, en resolución de esta ecuación, y eso lo va a poner en un punto en donde miles de personas se pueden ver beneficiadas, de miles de investigadores, y donde Python tiene mucho que decir, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos códigos que sean fáciles de usar para que experimentalistas que muchas veces no tienen un background computacional muy grande y que les complica instalar software, ¿ya? Desde la línea de comando, ojalá en el fondo si usamos Python y un conda environment puedan acceder a todo este tipo de cálculo. Pero, de hecho, ya tenemos esta herramienta y cada vez que voy y lo presento aquí en mis computaciones, todos se entusiasman mucho. Sí, esto es exactamente lo que necesitamos, pero ¿cómo lo podemos hacer para poder atraerlos realmente y que realmente sea usado? Y esa es un poco la pregunta que estoy tratando de responder ahora. ¿Ya?
lo que nuestra idea en este momento es tratar de introducirlo a través de investigadores tipo estudiantes, postdocs de grupos, no tanto el investigador principal, porque si un estudiante se da cuenta que en 15 minutos tiene corriendo una simulación y tiene resultados, se va a quedar con, y esos resultados fáciles de usar y que puede interactuar con el software y que puede, en el fondo, realmente dedicarse solamente a la ciencia y no pasar todo su tiempo instalando software, se va a quedar con el código. ¿Ya? Así que en eso estamos y bueno, tenemos un montón de trabajo en el que estamos empujando de profesionalizar el desarrollo de estos software, estamos mejorando el desempeño con Machine Learning, eso es algo que probablemente casi todo el mundo está haciendo hoy en día, y haciendo nuevas aplicaciones entretenidas. Así que creo que estoy en tiempo. Con eso termino y si alguien está interesado, más que feliz de recibir feedback o cualquier comentario. Así que eso, no sé si Seba está ahí como para volver o estoy abierto a preguntas, no sé exactamente cuál va a ser el formato. Sí, perfecto. Muchas gracias por tu presentación, Christopher, estuvo súper interesante. Todos aquellos que tenemos un background quizás más científico y matemático, logramos apreciar el detalle y cómo lograste explicar de manera simple cosas que son complejas en sí mismo. Y creo que tu presentación mostró de alguna manera este matrimonio como perfecto que tenemos entre ciencia y Python, que nos permite empaquetar, simplificar lo complejo y de alguna manera tener este flujo de trabajo tan optimizado, ¿verdad? En el cual Python nos permite tener modelar y hacer un buen programa y después vas acelerando lo que necesita ser acelerado, pero lo que no lo puedes tener muy bien descrito y como representado a alto nivel de manera simple sin tener que ensuciarse tanto las manos a menos que sea estrictamente necesario. Hay una pregunta, pero antes quería solamente, yo creo que pusiste ahí el énfasis en la cosa correcta, que son estos flujos de trabajo computacional. Que Python lo hace tan obvio o tan, no sé si fácil, pero sí natural. ¿Vale? Claro. Y ese es un problema que uno enfrenta, sobre todo cuando uno se enfrenta a una comunidad que está haciendo computación hace tiempo y muchos de ellos tienen sus flujos de trabajo armados de hace 20 años, ¿vale? En donde son básicamente puros scripts que leen el output de uno y generan on the fly el input para el otro, pero tú conversás con ellos y están todos así comiéndose las uñas porque dicen, en cualquier momento esta cuestión falla, ¿cachai? En cualquier momento, y ahí no sé qué voy a hacer, ¿cachai? Así que, y la respuesta que les doy a ellos, en el fondo la respuesta es bueno, usen Python, usen un Jupyter Notebook, ese es tu flujo de trabajo, y aparte hay un montón para la reproducibilidad de la ciencia, que es algo que está tan en boga hoy en día. Claro. Tenemos algunas preguntas, Christopher, todavía tenemos un poco de tiempo y para aprovechar. Sergio preguntaba por YouTube que esto entendía que eran soluciones en equilibrio y si hay alguna extensión como para variables que consideren el tiempo. Muchas gracias, Sergio. Esa es una excelente pregunta. Y el modelo que estoy usando yo, esto de Poisson-Boltzmann, naturalmente es el equilibrio, ¿ya? Se puede meter tiempo, porque al final tú calculas potenciales de promedio, ¿ya? Y energía libre. Energía libre es una variable al equilibrio por naturaleza, ¿ya? Pero uno puede meterle una componente temporal mezclándolo con otras metodologías. Entonces, MMPBSA es el clásico, la clásica forma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno hace una dinámica que sí es temporal, y uno saca ciertas fotos, dice, bueno, voy cada 100 pasos de tiempo, extraigo la estructura y le hago un Poisson-Boltzmann encima de eso. Y puedes ver cómo van evolucionando las energías y si realmente la energía libre está disminuyendo, y lo cual significa que está yendo por una trayectoria que tiene sentido físico. Eso. Pero me imagino es
un orden de complejitud sobre No esto. creáis, es que, como decía, sorry, yo sé que estamos medio pasando el tiempo, pero voy a bajar. Estas iniciativas, sobre todo Molsi, ¿qué es lo que han estado haciendo? Han estado empujando un montón el uso de Python en estas herramientas, ¿cachai? Entonces, hay varias herramientas de altísimo nivel que tú puedes interactuar con ellas con un Jupyter Notebook. Entonces, el notebook se termina transformando como un pegamento entre modelos, ¿cachai? Y estamos justamente trabajando en eso. Así que yo no creo que... gracias a Python no es tanta pega. Esa es la mejor respuesta que podíamos dar en esta conferencia. Christopher, habían más preguntas, pero te invitamos a poder contestarlas por Discord. Si es que no estás unidos en nuestra comunidad, bueno, tenemos todos los enlaces ahí y sería súper interesante que por ahí pudieras ver quién tiene interés de ayudar, de colaborar. Y lo interesante de esta comunidad es que cada uno puede aportar desde lo suyo, desde el consejo de cómo hacer publicidad para llegar a la gente que quizás puede estar interesado, codificar temas gráficos, en el fondo necesitamos trabajo en múltiples líneas, así que creo que es súper interesante eso también. Muchas gracias por tu presentación y vamos ahora a dar pase al siguiente speaker, así que seguimos en contacto y muchas gracias. De todas maneras, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de presentar. Para mí fue realmente un gusto. Gracias, Christopher.